pero el invitado se... Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva entrega de su programa La Hora de Consuelo. Un saludo para la doña que está en Estados Unidos con sus mellizos, trillizos. Mañana es día de Acción de Gracias y ella fue a compartir con su familia. Así un saludo desde aquí para ella. Señores, hoy vamos a tener un invitado muy especial, vamos a estar hablando con él, es un jurista, uno de los mejores tribunos que tiene la República Dominicana en estos momentos. Vamos a estar hablando con él todo lo que está pasando en el ámbito judicial, pero también vamos a hablar con él sobre lo que está pasando en el tribunal, tanto en el Tribunal Superior Electoral como en el Tribunal Constitucional, las altas cortes, las decisiones que tienen por tomar, las que han tomado. Con él vamos a estar hablando todos estos temas. Pero antes de entrar con nuestro invitado, las cosas en Estados Unidos se están poniendo un poquito calientes. Cuando hablo de la cosa, me refiero a la política norteamericana con el juicio precisamente político que se le está haciendo al presidente de Estados Unidos, donde la semana pasada se duraron, creo que fueron 8 testigos que fueron ante la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara de Representantes, que es la que lleva y prepara el expediente acusatorio para entonces mandarlo al Senado de Estados Unidos, que es el tribunal, vamos a decir, el que hace la labor del tribunal. Pero ya ese expediente, según las noticias que salen de Estados Unidos, ya para la próxima semana estaría preparado para mandárselo, o por lo menos para que haya una votación en el comité, es decir, en la comisión hay 2 comisiones que están trabajando, la comisión jurídica y la comisión de inteligencia, es decir, de seguridad. Pero quien tiene que hacer el expediente acusatorio es la comisión de justicia, es decir, la jurídica. Y parece ser que ya se van a presentar los cargos que violan la Constitución y que establecen el juicio político al presidente de Estados Unidos. Todos los días salen cosas diferentes. Esta mañana, bueno, ayer precisamente el New York Times salió una información donde cuando él salió a dar las primeras declaraciones en torno a su participación en el tema Ucrania, ya él sabía, de hecho ya la Casa Blanca sabía que había una persona que participó en la conversación o estuvo presente durante la conversación y que había levantado una especie de inquietud ante el fiscal, o vamos a decir, no el fiscal, es el inspector general del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces el inspector general es el que levanta esa información y se la manda al Congreso. Entonces ya la Casa Blanca tenía una advertencia que ya había esa querella, esa denuncia, y por eso él salió. Así que las cosas se están complicando. Allá es el tercer presidente que va a ser, bueno, el tercero no, el 4º presidente en toda la historia de Estados Unidos que se va a llevar a un juicio político ante el Congreso de Estados Unidos. Así que vamos a esperar cuáles van a ser los resultados. En el 93, 92, 93, a Clinton lo llevaron a un juicio político y resulta que, como los demócratas tenían mayoría en el Senado, pues lo declararon inocente. Sin embargo, ganó las elecciones un año después. Ahora mismo ocurre la misma situación, lo único es que la aprobación que tenía Clinton en ese momento sobrepasaba el 50%. La aprobación que tiene ahora mismo el presidente Trump ronda los 40, 42%. Esa es la diferencia
que hay entre los dos casos, pero tenemos que esperar a ver cuál va a ser finalmente la solución, o si vamos a decir, las conclusiones, aunque pienso por la mayoría absoluta que tienen los republicanos en el Senado, que eso se va a quedar ahí y que lo van a encontrar inocente. Ahora, la consecuencia política, hay que ver qué va a pasar en las elecciones de noviembre del próximo año en Estados Unidos, si eso tuvo efecto negativo hacia la candidatura republicana del presidente de Estados Unidos, o si va a hacer lo contrario y entonces va a tener efectos, o le va a hacer efecto a la candidatura que presenta el Partido Demócrata. Señores, bueno, señores, antes de la interrupción decíamos que ya está en escena nuestro invitado. Yo quiero mandarle un saludo a una persona para nosotros muy especial y que me habló hoy. Es un seguidor de Valentín Medrano, me dice que lo ve todos los sábados, pero otra vez. Bueno, regresamos, esto es en vivo, son fallas técnicas y la electricidad ha fallado en 2 ocasiones. Bueno, decíamos que esa persona para nosotros que gozamos, o él goza de nuestro aprecio y nosotros gozamos de su aprecio personal, es un amigo que yo sé que Valentín se va a sentir bien porque él no sabía que era un seguidor de él, que es don Leo Corporán, que pienso que no está viendo porque me dijo, si es Valentín, voy a estar pegado de la televisión para ver a Valentín Medrano. Con nosotros, Valentín Medrano. Saludos, hermano querido. Mira, el que tú me digas a mí que don Leo Corporán, que para mí es una de las figuras cimeras del periodismo dominicano, de la crónica deportiva, su vida en lo que tiene que ver con el Mauricio Báez, sus posiciones siempre de cara a los mejores intereses de la nación dominicana. El que tú me digas a mí que don Leo es un seguidor mío, es como trocar la realidad de lo que es debido, en el sentido de que si hay alguien que le rinde pleitesía y que reconoce la grandilocuencia de una de las personas, de la figura que para mí más importante de la República Dominicana, por todo lo que él encarna. Sí. Para mí eso no tiene parangón, eso es algo que yo agradezco profundamente, porque si alguien admira a don Leo Corporán soy yo, y nunca he tenido la honrosa oportunidad de manifestárselo. Bueno, pues entonces por esta vía... Yo voy a tener que hacer esa relación, esa conexión, la vamos a hacer, porque la verdad es que don Leo es una... Es una gloria. Leyenda, es una gloria nacional, sobre todo. Una gloria viva. El trabajo que se ha hecho en el Mauricio Báez y en todo el entorno del Mauricio Báez, don Leo ha jugado un papel sumamente importante en el desarrollo de no solamente el club, sino de todo Villa Juana. Valentín, vamos a iniciar con la ley de partido. ¿Por qué esa normativa ha tenido tantos problemas, tanto en el constitucional como en el superior electoral? ¿Por qué que aquí el Congreso evacúa tantas leyes con tantos problemas del orden constitucional? Bueno, primero el mea culpa institucional, en el sentido y no puedo decir mea culpa, propiamente dicho en la definición del vocablo, porque yo no soy congresista, pero sí como nación, pues nosotros debemos rasgarnos las vestiduras por la mala escogitación que hemos hecho de los representantes legislativos históricamente. Yo recuerdo que sí hubo una época en que la República Dominicana tenía representantes legislativos que se preocupaban por tener una formación y por darle lectura, investigar los proyectos de ley que iban a ser sometidos
y era su preocupación sublime, por así decirlo, dotarnos de una pieza legislativa que valiera la pena. No solamente vota sin leer. Yo recuerdo, y creo que lo he dicho de forma reiterada, la ley de lavado de activos. Dicen que fue por cumplir con el GAFI, GAFILAT, con acuerdos o convenciones internacionales, pero eso en nada arredra, en nada hace medrar la obligación que tiene, o desmedrar la obligación que tiene el congresista con su elector y con su nación. Porque usted fue escogido, fue elegido para llevar a efecto una serie de diligencias que por sí solo el pueblo no lo puede hacer y delega en usted, y le paga muy bien en este país. Aquí el legislador ha perdido el sentido de la representación. Exactamente, pero ¿cómo es posible que usted en 7 días, por ejemplo, la Cámara de Diputados, aprobara esa pieza legislativa que afectaba todo? Porque es una legislación transversal desde el punto de vista penal a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una nación, como el comercio, las construcciones, las arcas públicas, el comercio privado, el ejercicio del derecho. Creaba muchísimos tipos penales incluso, y establecía a ciertas personas como personas vinculadas, obligadas, vamos a decir por la ley, a rendir ciertos informes que son propios de la acción investigativa policial. Pero eso es lo que tenemos como Congreso. Lamentablemente, debo decirlo, porque nosotros cuando enrostramos, cuando focalizamos, cuando fotografiamos existencialmente un mal, no lo hacemos porque querramos que eso ocurra, sino porque entendemos que nos merecemos más como nación y que podemos mejorarlo. ¿Qué ocurre con esta ley de partidos políticos? El mismo derrotero que lo anterior, salvo el hecho de que creo que hay mucho de hipocresía con respecto a esta ley. Lo digo por lo siguiente. Aquí, durante más de 20 años, el partido principal de la oposición, el PRD, hoy PRM, se encargó de decirnos a nosotros que la panacea de todos los males que vive el pueblo dominicano era la ley de partidos políticos, que la institucionalización de los procesos electorales venía hermanado de la aprobación de esa pieza legislativa. Eso fue lo que nos vendieron a nosotros. Sí, tenía más de 10 años en el Congreso. Y siempre ellos establecían que no había voluntad política para prohijar un estadio situacional en que se pudieran llevar a efecto procesos electorales diáfanos y transparentes, y que la única causa de que eso no ocurriera es la inexistencia de una ley de partidos políticos. Ley de partidos políticos, y ahí yo sé que al buen amigo Leo Corporán va a establecer distancia conmigo, y me apena porque, vuelvo y reitero, para mí, a ese señor es una gloria, pero yo sé que por una visión política y compromiso y amistades, él posiblemente ponga distancia con los criterios que voy a esgrimir, a esbozar a partir de este momento. ¿Qué pasó con la ley de partidos políticos? La ley de partidos políticos estableció una figura jurídica hermanada con otra ley, la ley 1519 sobre el régimen electoral. En el artículo 134, no antes, en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1519 sobre regímenes electorales, se estableció una figura jurídica electoral que es el transfugismo. Y la define en ese mismo artículo diciendo que la persona que se aparta de las ideologías de un partido político o sale de ese partido hacia otro partido, hace causa común, en diferentes tipos de situaciones que se consideran traición, pues esa persona se considera tránsfuga. La definición de las actividades realizadas, de los aconteceres políticos llevados a efecto por el presidente Fernández, no estoy diciendo en este caso, por ejemplo, que si el Tribunal Constitucional decide finalmente acoger la visión del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que esa disposición legal violenta la Constitución, está contra la Constitución. Tú leíste el dispositivo de la... Es lo único que ha salido y es lo único que he leído. Porque, ¿en qué se basó el Tribunal Superior Electoral para ese dictamen? Sí. Que no es vinculante en términos generales, sino es
tipo personal, así, más vincula a Leonel Fernández la decisión. Es vinculante en cuanto a Leonel Fernández. Sí. De hecho, era vinculante en cuanto a las partes contrapuestas, Sí. porque se dio de conformidad con lo que establece la Constitución de la República para el control difuso de la constitucionalidad de una pieza legislativa o de una parte de la pieza legislativa. ¿En qué consiste esto? Los tribunales, todos los tribunales de la República Dominicana tienen la potestad de controlar de forma difusa las inconstitucionalidades de las leyes, decretos, actos que se hayan producido, obviamente, en contrapelo con el dictado de la Constitución de la República. Muchos ciudadanos no entienden esa parte, que los tribunales tienen esa facultad. Tienen esa facultad. Ahora, el control difuso significa que se produce ante una controversia in momentum que contrapone desde el punto de vista procesal constitucional a las partes envueltas en el litigio y solamente alcanza a las partes envueltas en el litigio. Quiere decir esto que un tribunal, por ejemplo, declara inconstitucional el artículo, para mí que es inconstitucional, por ejemplo, del artículo 381, varios numerales, lo que tiene que ver con el amparo, el amparo procesal penal para lo que tiene que ver con la libertad, que es el habeas corpus, que establece, por ejemplo, que no hay, eso es lo que digo yo, que no procede el habeas corpus cuando existan otros recursos ordinarios o se pueda solicitar la revisión de la medida. Entonces, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque tú no me puedes decir a mí que un recurso, que es un asunto legal, puede legalizar una ilegalidad. Sí. ¿Me entiendes? Ahora bien, si un tribunal de manera difusa declara inconstitucional ese articulado, ese numeral de ese articulado, específicamente lo que tiene que ver con las admisibilidades para un proceso determinado, eso no vincula a otro proceso, ni vincula a otro tribunal. Sí, sí. Solamente entonces, el Tribunal Constitucional es el que tiene el control concentrado de la constitucionalidad y sus decisiones son vinculantes para todo el espectro, para todo el mundo. Ahora bien, yo decía que los partidos políticos han actuado con hipocresía, sobre todo la oposición, porque mira, yo no soporto, no comulgo con la hipocresía. Y tú verás que si buscas, por ejemplo, en lo que ha sido el derrotero de mi participación pública y las posiciones que asumo, he podido cometer errores y los he cometido porque yo soy un manojo de errores. Pero nunca, por lo regular, en asuntos trascendentes, yo me he distanciado de los criterios que previamente haya emitido. O sea, he sido constante en mantener un discurso. Por ejemplo, me dice, pero ¿por qué tú no estás de acuerdo con que le voceen corrupto o ladrón a una persona? Digo, porque si yo no tengo pruebas no lo hago. Y porque eso constituye un delito, según la ley 6132. Y yo no vengo aquí a un programa a pasarme de listo y a decir, fulano es un ladrón, porque es un acto de irresponsabilidad. Ahora, si usted tiene prueba de que eso es así, usted viene con las pruebas, la presenta y... ante los tribunales. Claro, porque dice la ley que nadie es culpable hasta que una sentencia firme no define esa condición. Entonces yo no puedo buscar sonido y buscar likes, que ahora está muy de moda en las redes sociales, dañando la honra a una persona por el simple rumor o porque alguien se lo soñó, porque alguien me lo dijo, y convertirme, por ejemplo, como pasa frecuentemente, en una bocina repetidora de los criterios esbozados por otra persona. Y las redes sociales son un instrumento perfecto para eso. Claro, pero eso es irresponsable, yo no lo haría. Sí. Pero ¿por qué no lo hago? La gente después dice, no, espérate, este está vendido, este está cobrando. Sí, porque aquí te miden en función de la opinión que tú tengas. Exactamente. Primero, no cobro. Segundo, nunca he cobrado. Nunca he tenido empleos públicos, ni mi familia, ni nadie por el estilo. Vivo del derecho y no tengo contrata, ni he tenido nada que tenga que ver con el gobierno, no tengo ayuda de ningún tipo y lo digo aquí de forma responsable. Entonces, cuando asumo posiciones, lo hago por un criterio científico, no porque yo sea un científico, sino porque yo hago causa común con los avances científicos del derecho, y los avances científicos del derecho te dicen a ti que eso no se puede, y que por muy aperturada que esté la libre expresión del pensamiento, tiene un límite. Lo tiene en el artículo 367 del Código Penal, lo tiene la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, y establecen que la difamación y la injuria no están permitidos. Y cuando usted le dice ladrón a una persona,
pasan dos cosas que yo no me las quiero permitir. Una, primero, usted está cometiendo un delito, si usted no tiene la prueba. Tiene que probarlo en un tribunal. Y el tribunal que dice que sí, que esa persona es un ladrón. Y otro, usted está atentando contra valores que pueden tener represalias y pueden tener respuesta. Porque usted está provocando. Sí. Imagínate que tú estés sentado vienes a un restaurante con tu familia, que dicho sea de paso, la responsabilidad penal es personal. Si tú eres un ladrón y no lo eres, tus hijos no son ladrones, tu mujer no es ladrona, tu mamá no es ladrona, tus amigos no son ladrones. Y si te están acompañando en una velada, en una cena, en un almuerzo, y alguien vocifera ladrón, aunque él no lo sabe, te está aperturando, te está dando un ticket para que tú puedas agredirlo. Porque esa es excusa legal atenuante de la provocación. Y en Estados Unidos es peor. Hay un caso que se ventiló en los Estados Unidos y que recoge el libro de Quentin Reynolds sobre el juez Samuel Leibovitz, que dice Dooley era un gendarme. Esa es la parte epigrafaria de ese libro. Y ahí se recoge esa historia donde un gendarme era acusado de haberse robado los fondos propios de una asociación de policías en los Estados Unidos. Y él mató al alcalde y al asistente del alcalde, lo dejó herido gravemente. Y fue absuelto. ¿Sabe por qué? Porque se consideró que el honor, la dignidad de él había sido tan mancillada que él perdió el control. Entonces, si queremos una sociedad de paz, Sí. armónica, nosotros no podemos estar dando esa exhibición de inconductas. Aquí, en los programas de televisión, ser capaz de despotricar sobre cualquier persona. Fulano es un ladrón, fulano es esto, fulano es esto. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que no era ningún ladrón. ¿Cuántos de gobierno pasado, funcionarios, que fueron sindicados como tal, y hoy son prohombres de buena administración, y ejemplos, etcétera, etcétera y tal? Porque no todo el que pasa por la administración pública es un ladrón. Por ejemplo, yo te digo, Tony Raful fue funcionario de alto nivel de un gobierno y es un hombre serio. Claro. Y mira ese ejemplo. Es que... Oye, el ladrón, por lo regular, o el corrupto, es la parte mínima. Claro, eso te iba a decir, el comportamiento inadecuado del manejo de los fondos públicos es una mínima porcentaje, un porcentaje muy mínimo. La gran mayoría del servidor público son honestos, porque yo siempre he tenido el criterio que el hecho de que usted sea rico no le, vamos a decir, no es una garantía de que usted sea honesto. No. Y el hecho de que usted sea pobre tampoco significa que usted es un corrupto, vaya a robar en un puesto público. Mira. Así que aquí lo que tú dices, yo coincido con eso. Por eso estos micrófonos nosotros no los usamos para ofender a nadie. Siempre emitimos nuestras opiniones, que a veces nos equivocamos, como tú dices, pues uno tiene su opinión personal. No quiere decir que sea la verdad absoluta, no, sino es la verdad de uno. Uno no deja de ser un ciudadano y de ser un ser humano. Y no deja de estar permeado por muchas situaciones al margen. Y uno a veces se deja influir y se hace prejuicios respecto a la moralidad de una u otra persona, porque se zarandea mucho en los medios, en las redes sociales. Pero vamos que tú estábamos en la... Voy a volver vamos otra vez a la ley de partidos políticos. Que los partidos políticos... Y la sentencia del Tribunal Superior Vamos Electoral. a tomar la sentencia del Tribunal Superior Electoral en función del artículo ese del transfugismo, o de que si tú participas en una contienda, no puedes participar en otro partido político, porque en el fondo ese fue, por lo menos, esa era la intención del legislador. Sí, y pero... era castigar el que si tú perdías en un partido, entonces te iba para otro partido a ser candidato. Sí, los partidos políticos te van a decir siempre, tú no me puedes trazar estrategias, mis tácticas son estas. Y te van a eludir cuotas de responsabilidad de asuntos que usted había hecho compromiso. Por ejemplo, nadie ha dicho nada de la ley de partidos. O sea, los partidos políticos que participaron en la concreción de esa ley, Sí. que fundamentaron esa ley, que aprobaron esa ley. Estaban todos los partidos y todas las tendencias. Exactamente, que estaban todos representados en el Senado y en el Congreso. Esos partidos políticos, digo, en el Senado y la Cámara de Diputados, que es el Congreso,
No han dicho nada. O sea, es mutis. Y te van a decir, no, es una estrategia, porque tú no sabes lo que puede pasar mañana, que si segunda vuelta, que si tercera vuelta, lo que sea. Pero eso es un acto de irresponsabilidad. Es un acto de hipocresía política. Porque usted se cansó de decirle al pueblo dominicano que la ley de partidos políticos era la panacea institucional para los males procesales electorales en la historia de la República Dominicana. Sí. Entonces, yo creo que a la gente hay que enseñarle con ejemplos, pero la constante del ejemplo. O sea, no es tirar la piedra y esconder la mano, sino tirar la piedra y decir de forma responsable, yo tiré la piedra y la tiré fundado en estas razones. Ustedes tiraron la piedra del partido, de la ley de partidos políticos, pues entonces díganle a la sociedad en qué ustedes erraron, hagan su mea culpa y díganos a nosotros cómo fue posible que esa ley fuera declarada inconstitucional en los aspectos neurálgicos de la ley, en lo que justamente procuraba la ley, en el elemento troncal de la ley. Voy a la ley y a su visión del Tribunal Superior Electoral. Mira, el Tribunal Superior Electoral, para mí, trajo la decisión por los moños. ¿Por qué? Es una disputa que hay de la propiedad del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Si la apropiación o la cesión que se hizo del partido hacia los disidentes del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el doctor Leonel Fernández Reina, eximio expresidente de la República, con muchísimos, hay que decirlo así de forma responsable, muchísimas virtudes. Pero este ciudadano, como cualquier otro ciudadano, tiene luces y sombras, puede tener aciertos y desaciertos en sus decisiones, somos humanos, no somos perfectos. Sí. Él decidió fracturar su relación o terminar el contrato social en parte que se tiene dentro de ese derecho de asociación que establece la Constitución con los demás compañeros de su Partido de la Liberación Dominicana embrionariamente, y parte y forma la Fuerza del Pueblo y se va al PTD y adquiere el PTD. No, la expresión adquirir no la tomes mucho en cuenta. Pero ok, toma el PTD. Lo que se va a discutir en el Tribunal Superior Electoral es si esa adquisición fue lícita, si se hizo correcta, si esa adquisición responde a los lineamientos institucionales, constitucionales, legales, a los estatutos del partido. Y dicen ellos como excusa, como más o menos, por así decirlo, como fundamento, nada que ver con el fondo del asunto. Yo lo que quiero es que me devuelvan mi partido, ¿verdad que sí? Y tú quieres que no te lo devuelvan, que te lo dejen. Ese partido es mío, ya es mío. No es mío. Y está peleando por un objeto, digamos objeto, pero realmente es una figura jurídica, denominada partido político de conformidad con la ley 216, con el artículo 216 de la Constitución de la República. Ese partido es mío, no es mío, es tuyo. Y de repente el Tribunal Constitucional toma un argumento, constitucional, el Superior Electoral, toma un argumento de la fundamentación, que eso es de solayo, decir, por ejemplo, pero también el presidente Fernández, por ejemplo, el presidente Fernández no es cristiano, supongamos, ¿verdad? O el presidente Fernández es católico, o es evangélico, eso no tiene que ver con el diferendo. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral, desde ninguna fuente jurídica atendible y lógica, sanciona lo que tiene que ver con la violación de dos leyes. Otra cosa, la discusión no tiene que ver con el régimen electoral. La discusión tiene que ver si se arredra. El régimen de partido político. Es un asunto de partido político. Claro. Y el Tribunal Superior Electoral se va a la definición del artículo 134 de la ley 1519, que no es dable ni se está discutiendo ahí, y dice, eso es inconstitucional. ¿Y a qué se debe? ¿A qué tú...? El que tiene ¿Cuál más, es tu opinión en función de el que tiene más saliva, decisión? ¿cómo que dice el dominicano? El que tiene más saliva, síguelo ahí mismo. El que tiene más saliva come más hojaldre. Sí. Así se llama. Entonces, bueno, eso es lo mismo. ¿Tú crees que hubo influencia externa? No tiene sentido. Decisión? Es que no tiene sentido. Esa decisión no tiene sentido. Y te la van a poder justificar de mil maneras. Y el PRM no se va a referir, porque obviamente es un posible aliado.
Porque yo a veces la verdad es que no entiendo la posición que ha asumido el PRM como partido principal de oposición y que tiene posibilidad de ser gobierno. Yo creo que el discurso de cambio que se le está vendiendo a la nación, ese discurso ya es un poco, vamos a decir, manido, difícil de seguir sustentándolo en el tiempo, en función de que, porque no son solamente tus acciones, sino también el silencio. Las inacciones. Sí, nosotros hablamos de comisión por omisión. Sí, el silencio de cosas que están pasando también te vinculan en cierto modo a esas decisiones. Porque es que tú no puedes callar ante un asunto como ese. O sea, es un asunto de primer orden. Esa es tu ley. Sí. Esa fue tu procura. Esa fue tu bandera. Esa fue tu bandera. La égida de tu accionar político durante 20 y tantos años. Y la procura. Entonces acusar, como tú decías ahorita, acuso. Y ahora resulta que a lo que yo acusaba, entonces ahora pero vamos a hago una alianza, no lo entendí eso. Inconstitucionalidad retenida por el tribunal. Inconstitucional, y el tribunal dice, gracias a Dios que abandonó toda esa cháchara que se decía en las redes sociales, en los medios de comunicación, el tribunal no le hizo caso. Por lo menos en eso, yo aplaudo en cuanto a esa parte la decisión del Tribunal Constitucional, Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral dice que la ley no puede imponer más límites que los trazados por la Constitución de la República, y se refiere a los artículos 21 y 123 de la Constitución de la República, 74.2. Eso dice el Tribunal Constitucional. No se refirió, como usted decía, a lo que tenía que ver de si candidato o precandidato. Sí. El dislate de los vocablos insertos en la definición del accionar legal, de la normativa. No se refirió a eso porque era un contrasentido, eso no tiene sustento, eso no tiene valor, eso es, ¿cómo se puede, y eso se respondía con la siguiente pregunta, cómo se puede ser candidato 2 veces en un mismo proceso? ¿O cómo se puede ser precandidato 2 veces en el mismo proceso electoral? Eso no es posible. Sí, porque la proclama establece que tú eres precandidato en otro partido. Exactamente. Entonces, por eso te proclama. De la única forma que usted puede ser candidato 2 veces en una misma contienda electoral es si hay una segunda vuelta. Usted sigue siendo candidato. Es la extensión de esa condición para 2, según la Constitución, para 2 posibles candidatos. Sí. Entonces, eso no es posible. Así que el tribunal abandonó ese criterio porque era inane, fútil, no tenía sustento, y tomó el criterio constitucionalizante de que no se puede legalmente imponer límites que la Constitución no puede. Eso no es real, eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. Pero vamos a entrar, Valentín, en esa consideración de que tú hablas, para entonces entrar en el Tribunal Constitucional. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros, buen provecho, con nosotros Valentín Medrano, tribuno de la República. Valentín, antes de la pausa hablábamos, ya íbamos a entrar en la consideración del Tribunal Constitucional, pero yo quiero que en esta fase del programa, ya en los minutos que nos quedan, tú nos expliques, nos des tu opinión en torno a lo que tú piensas que va a ser la opinión del Tribunal Constitucional en torno a la opinión del tribunal o la resolución o la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Sí, mira, digo lo mismo y la gente se lo podrá tomar a mal, yo no lo veo así, creo muy por el contrario. En los Estados Unidos, por ejemplo, el lobismo, eso es una carrera. Sí, allá eso se permite. Eso es una carrera y tú haces todo lo posible. Todas las empresas grandes tienen su lobista para que, y apoyas a un congresista para cuando lo necesiten en un tema específico
Por ejemplo, la Asociación de Rifle, de armas allá, tienen todo un conjunto de senadores y diputados comprometidos con esa causa. Con esa causa, exactamente. Y así pasa, o sea, porque como te decía, somos seres humanos. Y los seres humanos toman partido y se hacen ideas. Lo bueno sería pensar que, por ejemplo, en el caso de los jueces, puedan ser lo suficientemente, ¿cómo se puede decir? Contramayoría, sensatos, independientes, poner distancia, como se le quiera, para no ser influenciado tanto por las opiniones foráneas al tribunal, como por los intereses políticos de momento. Y cuando digo intereses políticos, la gente dirá, bueno, el gobierno, porque todo el mundo siempre piensa en el gobierno le han estado dando funda a nivel judicial, le han estado dando funda. Fíjate cómo el Tribunal Superior Electoral falla en contrapelo con los intereses del gobierno y lo hace de la forma en que ya previamente nosotros manifestamos, que no estamos en lo absoluto de acuerdo con esa decisión, ni en el fondo ni en la forma. Ahora bien, en el Tribunal Constitucional, quien tenga más si toman una saliva, decisión contraria, entonces dice que fue impresionado por el gobierno, pero ahora nadie dice nada. No, ahora nadie dice nada, pero si en el Tribunal Constitucional, quien tenga más saliva, va a seguir comiendo o va a comer más hojaldre. ¿Qué ventaja tiene el presidente Fernández? Que es abogado. Y en algún momento se habrá chocado con alguno de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué otra ventaja tiene el presidente Fernández? Bueno, que una gran mayoría de esos miembros, de esos jueces del Tribunal Constitucional, de esos jueces constitucionales, pues fueron designados por el presidente Fernández. ¿Qué otra ventaja tiene el presidente Fernández? Bueno, que hay un grupo de esos miembros del Tribunal Constitucional que no se sabe, básicamente después de estar ahí, a quién responden, pero tenemos una situación ahora mismo de mucha indefinición en ciertos estadios. Y no podría suceder, Valentín, porque me parece, corrígeme, que se necesitan 9 votos para que eso sea, para que la decisión tenga... Se necesitan 9 votos para tener el quórum para la decisión. Pero la decisión se toma por mayoría de votos. Por mayoría. Sí. No podría darse el caso de que no haya quórum. De que no haya una decisión. Si no hay quórum, hay que cerrar el Tribunal Constitucional. Esto es un asunto de suma importancia para los intereses de la República Dominicana. Todo el mundo está pendiente de que el Tribunal Constitucional debe armonizar una decisión y que esa decisión permee, radie todo el espectro jurídico y sembrar y sentar un criterio jurídicamente constitucional. Sí. Entonces, ellos no pueden dar el lujo de jugar a que no voy a estar presente. Es más, todo lo contrario, por los mismos intereses deben estar todos los miembros del Tribunal Constitucional presentes, por los mismos intereses. Corrígeme de nuevo, ellos no pusieron un plazo para el 29, me parece. El Tribunal Constitucional estableció que todo lo relativo al proceso electoral sería declarado de urgencia, igual lo hizo el Tribunal Superior Electoral, sí. Que incluso fue tan de urgencia que por los moños trajo un asunto para decidirlo. Que no estaba en el expediente. Pero tenía que mandar su mensaje y decir por dónde voy. No, y ahí, claro. A mí me luce también, Valentín, no sé a ti, que ahí también hay como una lucha de poderes entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, como que uno quiere mandarle un mensaje al otro. Mira, hay cosas que no se deben decir. Por ejemplo, aquí no se le da seguimiento a los asuntos noticiosos, porque el otro día dijo un juez del Tribunal Superior Electoral, que es de lo que yo más quiero, en su voto disidente, que el presidente de la Junta Central Electoral le mandó un mensaje al presidente del Tribunal Superior Electoral y que por eso fue que decidieron un asunto, ¿no te recuerdas? Para no detener el conteo en la primaria. Entonces, sí. Él estableció un puente de entendimiento entre los dos presidentes
y de repente el Tribunal Superior Electoral trae una cosa por los moños, decide y el presidente de la Junta inmediatamente inscribe. Sí, pero imagínate, si las altas cortes están actuando en función pero que no puede ser, mira, lo que cosas lo que personales y de forcejeo de poder. Lo que yo entiendo, sí, para que ya no están mal. haciendo señales de humo, lo que yo entiendo que no debe ser, o sea, usted tiene que hacer la cosa de conformidad con el espectro legal y constitucional. Entonces, finalmente, el constitucional se va a acoger a lo que establece la ley o va a acogerlo a tu opinión jurídica. Mi opinión jurídica es que el artículo 74, numeral 2 de la Constitución dice que todos los derechos pueden ser regulados. Eso es lo que dice, esa es la regla general que permea todos los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales pasan por ahí. 74.2. Es el último, mira, es el último de los artículos del catálogo de la cartilla de derechos fundamentales de la Constitución de la República. Dice, todos los derechos fundamentales pueden ser regulados, 74.2. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí para atrás, todo lo que se ha dicho puede ser regulado por una ley, salvo que la Constitución diga, esto no se regula. Y la Constitución sabe prohibir, lo dice claramente, mira, se prohíbe la pena de muerte, se prohíbe tal cosa, se prohíbe esto. La Constitución habla bien. Bien, Valentín, bueno, vamos a tener, bueno, ya nosotros hemos hecho varios programas, los programas con Valentín siempre son muy interesantes. Señores, gracias por haber estado con nosotros, buen provecho, mañana tienen un nuevo compromiso con su programa La Hora de Consuelo. Buenas tardes y bendiciones para todos.